Amable Pascual. Amablemente, la historia genuina de las personas que hacen cosas y dejan huella. Todas las semanas en Radio Montaña Leonesa. Sí, no me lo has pedido, pero si quieres un consejo, no te lo pierdas. Pues un programa más de Amablemente y como ya habréis visto en las promos, hoy está con nosotros toda una personalidad y además para hablarnos en particular de un bien muy preciado que tenemos muy cercano, que es la piedra de Boñar, pero en general de muchísimas más cosas. Bienvenido, Enrique Álvarez Areces. Gracias. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Enrique, aquí donde lo tenemos, aunque sus orígenes es de Pola de Gordón, pero es todo un doctor, geólogo e investigador del CSIC, ¿no? ¿No me equivoco? Uh-huh. Es así, sí. Tu origen, porque bueno, al final Radio Montaña Leonesa ya estás muy vinculado con la montaña. Tus orígenes paternos son de Pola de Gordón, ¿verdad? Mis orígenes paternos sí son de Pola de Gordón. Mi padre nació en la Pola de Gordón y yo soy asturiano. Bueno, yo soy hijo de esas parejas que siempre fueron típicas, ¿no? Entre asturianos y leoneses. Mi madre es de Grado, de Asturias, y dando clases en Pola de Gordón, bueno, pues conoció a mi padre un verano de estos en la montaña de Leonesa y al final pues somos dos un hermano que es mi hermano mayor, Juan, y yo, y bueno, pues los dos hijos del matrimonio de una asturiana y un leonés. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos matrimonios Muchos se han generado en esos veranos o en sí. inviernos entre asturianos y leoneses? Pues estupendo. Oye, tienes unos estudios, y es un poco por hacer un poco la trayectoria tuya, porque al final los geólogos como tal, pues a mí permíteme, pero yo no conozco tantos. Yo no lo sé cómo surge la vocación de un niño, si le gusta ver piedras o en tu casa había algo relacionado con este mundillo o cómo fue. Sí, bueno, pues la vocación como geólogo en mi caso fue gracias a la Montaña de León. Los veranos que pasaba en Pola de Gordón, pues en casa de mi abuela. Y entonces, bueno, esos veranos me han quedado muy marcados, ¿no? En la retina y en todo lo que es mi historial. Realmente yo, justo a la geología, me aficioné a ella en el patio de mi abuela, que tenía, bueno, mi abuela, mi tío, tenía, y actualmente mis primos todavía tienen, una tienda de materiales de construcción en la Pola de Gordón, y allí se apilaban en el patio trasero pues bloques de sillería y bloques de caliza, fundamentalmente. Y bueno, yo ahí cuando era pequeño, con un pico y un martillo, pues sacaba los fósiles, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó mi vocación de geología. Luego, lógicamente, bueno, pues los veranos en el entorno este maravilloso, pues al final siempre te condicionan y realmente, bueno, pues esto es un paisaje espectacular. Geológicamente tiene una gran singularidad. Tenéis una zona que está desde el punto de vista geológico es una zona muy interesante y lógicamente, bueno, pues todos esos veranos en la tierra, en la montaña de León, pues me han marcado el ver las peñas, las calizas, los contrastes, el intentar explicar el porqué, ¿no?, de las cosas y todas estas cosas te van condicionando y al final, bueno, pues vas interesándote por esta profesión y al final he tenido la suerte pues de poder desarrollarla, ¿no? Me comentabas que, bueno, toda tu familia ingenieros de minas, pero sí. Pero entre comillas, la oveja negra que no hizo ingeniería de minas, ¿no? Padre ingeniero de minas y hermano ingeniero de minas. Sí, mi hermano trabajó en UNOSA hasta hace unos años, ya está prejubilado, y mi padre se dedicó, bueno, siendo ingeniero de minas, pero se dedicó más al tema del urbanismo. Trabajó primero en el Ayuntamiento de Gijón y luego fue concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo. De hecho, en febrero del año pasado, en el 23 de febrero de este año, inauguraron una calle en Oviedo por todo lo que fue su trayectoria en el urbanismo, sí, sí, pues, en la zona de la Florida, o sea que bueno, y un día pues tú dijiste, papá, que yo lo de ingeniería de minas ni como mi hermano ni como tú, y yo quiero ser geólogo, y estudiaste en Oviedo geología. Estudié en la Facultad de Geología en Oviedo, sí, que es una de las facultades más fuertes, ¿no?, a nivel y más antiguas. Cumplió 50 años en el 2008, o sea que en la disciplina de las ciencias geológicas y de la Tierra, pues la Facultad de Geología realmente es muy importante, la de Oviedo, y allí estudié mis estudios. Posteriormente desarrollé una beca en Ciencasa, en la Sociedad de Explotación Minera de Castilla y León,
y posteriormente, bueno, pues ya accedí a una beca de formación de personal investigador en el Instituto Geológico, y desde el 2007 hasta hoy pues estoy trabajando en el Instituto Geológico. Eres doctor con una tesis, además de un libro que nos has traído, que luego lo comentamos, y eres funcionario en el Instituto Geológico y Minero, y también, científico por el CSIC. Yo no lo sé, yo me imagino a la gente del CSIC pues metidas en un despacho ahí todo el día metidos, pálidos y todo esto, y no tienes precisamente tú el aspecto que estoy definiendo, ¿no? No, en nuestro caso, bueno, el Instituto Geológico hasta el año 2021 fue su dirección general y anteriormente una dirección general, y bueno, con el cambio de institución no, porque realmente el Instituto Geológico sigue siendo un organismo de investigación, pero está ahora mismo dentro del Consejo, ¿no?, del CSIC. Fue absorbido junto con dos organismos más, el IEO, el Instituto Oceanográfico, y el INIA, ¿no? Y bueno, pues esos tres organismos ahora tienen la figura de Centro Nacional dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero hasta el año 2021 éramos un organismo independiente, ¿no?, de un OPI. A partir de esa fecha, pues pasamos a formar parte del Consejo. Sí, realmente, bueno, en nuestro caso la labor de campo es muy, muy grande, entonces pasamos mucho tiempo en el campo y bueno, pues ese color te delata. El color me delatará. El moreno de la piel. Y bueno, tenemos la suerte de eso, ¿no?, de tener un trabajo compartido entre lo que es la parte del campo para la recopilación de datos, que son fundamentales, y luego ya en tiempos de otoño e invierno, pues ya trabajamos más en la oficina con todo lo que es el análisis y la interpretación de los datos tomados en el campo. Yo ahí he visto, y me corrige si me equivoco, que en la parte que investigas tú está en el ámbito de la piedra natural, rocas ornamentales, canteras históricas y minería. Desde hace 15 años que estás en eso. Por partes, piedra natural, ¿qué pasa? ¿Que no todas las piedras son naturales? Bueno, es una denominación que siempre se ha dicho como piedra natural y roca ornamental, ¿no? Realmente, bueno, hay piedra natural, pero también hay muchos productos pues que son agregados, ¿no?, de piedra, o sea, prefabricados. Por ejemplo, el silestone, hay muchísimas claro, fabricación de productos que son agregados o sea, que tienen como materia prima la piedra, pero que son un producto obtenido a partir del tratamiento, ¿no?, de derivado de la piedra. Pero la piedra natural tiene ese nombre, bueno, pues se entiende piedra natural aquellos material que se ha extraído, ¿no?, de la propia cantera y mediante unos mecanismos de corte y demás, pues se utiliza, ¿no?, en la construcción. Y el tema que me interesa muchísimo, bueno, y todo, también, el tema de las canteras históricas, me resulta como muy interesante. Pues bueno, ahora mismo todo el mundo pues podemos ubicar una cantera aquí, una cantera allá, pero vamos, nos ponemos no sé, si en hace 1000 años que hablaremos de la piedra de Boñar en concreto, pero no lo sé, ¿cómo encontraban las canteras? ¿O es lo que estudias? ¿Dónde se ubicaba una cantera? ¿Por qué la encontraban? ¿O cómo hacían los antiguos para ubicar una cantera? Pues las canteras históricas suelen ser espacios, ¿no?, que realmente son muy desconocidos, incluso para la gente local. O sea, muchas veces son paisajes que están muy desdibujados pues por la acción de la alteración del terreno, o en ocasiones también están muy tapados, ¿no?, por el paso del tiempo y por los sedimentos. El Instituto Geológico, desde el año 2014, tiene una línea de investigación que es el Plan Nacional de Canteras Históricas, y ya hemos trabajado en Extremadura en el periodo 14-18 y en Andalucía en el periodo 19-23. Actualmente hemos firmado un proyecto con el Gobierno de Cantabria y principalmente con el Colegio de Arquitectos de Cantabria. Y entonces el objetivo de ese trabajo de investigación, que es un plan nacional a largo plazo, ¿no?, o a medio plazo, es tener la cartografía nacional de todos los espacios de canteras históricos del patrimonio arquitectónico español. Entonces, ¿pero qué se considera una cantera histórica? Se considera una cantera histórica aquella en donde se obtuvo el recurso para la construcción de una iglesia o una edificación histórica, y que bueno, pues se puede identificar a partir de las marcas históricas extractivas. Entonces se entiende cantera histórica por aquel espacio en donde puedas identificar pues cuñas, obtención de bloques a partir siempre de unas tareas que sean de manera tradicional, ¿no?, extracción de manera tradicional del recurso, no mecanizada. Y esas canteras históricas, lógicamente, tienen importancia porque una vez localizadas puedes obtener pues el recurso original, ¿no?, de tal manera que si quieres hacer una intervención en el patrimonio,
pues tienes localizado el recurso, y esto es muy importante, pues a la hora de hacer sustituciones, a la hora de evaluar mecanismos de conservación, productos, porque hace muchos años yo no lo sé cuál era el método. Entiendo que si van a hacer una edificación buscarían en su entorno más cercano, por economía de desplazamiento. Y la cantera, yo no sé si era a ojo. Dices, pues aquí hay una piedra. O ¿qué hacían antes? Porque la tecnología ahora son otros métodos. Claro, ahora son otros métodos, y de hecho las canteras históricas lo que hacían es explotar la parte más superficial, ¿no? Por ejemplo, yo os traje aquí esta muestra, que es a escala pequeña, ¿no? No sé si se ve, pero a escala pequeña reproduce un poco lo que es la cantería, ¿no? La cantería histórica estaría en estos primeros niveles, o sea, se explotarían esta zona más alterada, ¿no? Y la cantería actual, o sea, las canteras actuales explotan el recurso en profundidad, por lo tanto explotan la roca sana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las piedras del patrimonio histórico? Que normalmente somos muy críticos. Por ejemplo, con la piedra de Boñar se ha hablado de que la piedra de Boñar no es buena o se altera con mucha facilidad. Bueno, pues hay que entender que en los antiguos explotaban estos primeros niveles. ¿Qué son los peores? En estos primeros niveles, eso es una recreación, ¿no? Esto sería a escala de cantera, pero esto es en pequeño. Pues estos primeros niveles, lógicamente, aquí hay alteración por agua, hay alteración por hielo, hay alteración por temperatura, circulación de agua, oxidación. Entonces, ellos no tenían la capacidad para profundizar en la cantera. Por lo tanto, explotaban los materiales de esta primera superficie, ¿no? Es una superficie alterada. Entonces, esto es lo que es el espacio de cantera histórica, y actualmente, pues con los mecanismos de corte y las herramientas que actualmente tenemos, pues podemos profundizar y sacar lo que se denomina como roca sana, ¿no? Que tiene un mejor comportamiento lógico frente a la alteración. Pero muchas veces criticamos un material cuando decimos, este material no es bueno. Claro, es que antiguamente no llegaban a explotar la roca sana. Siempre se explotaba, pues por métodos tradicionales, la parte más superficial. Entonces, una cantera histórica obedece un poco a ese modelo, ¿no? Ese modelo de explotación superficial, y siempre con herramientas, pues tradicionales, ¿no? Cuñas, mazas. Porque obviamente no todas las piedras sirven para construcción. No. Entonces, a la hora de construir un monumento, un puente, una obra civil o religiosa, o lo que se construyera en cada caso, tenían que buscar esa cantera y además de que fuera fácilmente extraíble, fácilmente transportable. Claro. Eso, al final, las canteras históricas no lo cumplen todas, porque puede haber una cantera estupenda, pero en una montaña que fuera muy lejana. Yo no lo sé si ese tipo de prospecciones también las estudiáis, las fallidas. No, de hecho, en relación a lo que me preguntas, en el inventario de canteras históricas, que ya tenemos más de 1.300 canteras históricas localizadas, tanto en Extremadura, Andalucía, y ahora vamos a comenzar en Cantabria. Esto representa un 30% del territorio nacional. Por lo tanto, ya tenemos datos para poder sacar conclusiones. Y una de las primeras conclusiones es que la mayor parte de las canteras históricas que tienen relación con el patrimonio histórico arquitectónico están en un entorno de 10 kilómetros al edificio. Entre 5 y 10. Y a partir de 10 kilómetros decrece exponencialmente. O sea, es muy difícil encontrar una cantera histórica a más distancia de ese rango, de ese radio de influencia de 10 kilómetros. ¿Por qué es esto? Bueno, pues si hay una cantera que está a más distancia, fundamentalmente es por dos motivos. Uno, porque es un centro de producción grande, como ocurre con Boñar, que exporta piedra hacia otros lugares a más de 10 kilómetros, como es el caso de León. O la segunda es que sea una piedra pues que tenga un interés ornamental, ¿no? Y ahí entramos ya en el mundo de los mármoles y demás. O sea, que por ese carácter estético hayan recurrido pues a poder utilizar, les venía bien, ¿no? Y desplazarse y traer un material de tan lejos. Pero hay un conocimiento muy importante por parte de los constructores del entorno. Y eso es una concepción que tendríamos que ir empezando a interiorizar. O sea, el patrimonio arquitectónico o los edificios históricos no es algo que surge de la nada. O sea, hay un conocimiento previo del territorio para precisamente hacer un acopio del material y poder construir, ¿no? O sea, que la construcción sea viable. Entonces, esas relaciones entre lo que es el edificio histórico y el entorno son relaciones que están desde sus inicios. O sea, tú cuando construyes una catedral, una iglesia, un palacio, cualquier tipología de edificación, tienes que tener en cuenta que vas a tener un recurso, ¿no? Para poder construir ese edificio y garantizar la obra. Por tanto, los trabajos en la cantera y los trabajos en el edificio tienen que ir de la mano.
y es una planificación conjunta. Por lo tanto, es muy importante tener esa visión y desde siempre no se tuvo. O sea, normalmente tenemos descripciones de patrimonio histórico, de catedrales, y no hay ni una sola línea, ni una sola referencia a los materiales que lo han hecho posible. Y es fundamental, y de hecho, bueno, es algo en lo que se está empezando a trabajar, ¿no?, en estas últimas décadas. Quería preguntarte, y además relacionado con esto, que León es una ciudad geoestratégica porque utiliza los materiales precisamente que estás comentando, los yacimientos que tiene en su entorno, que yo no sé si, quiero decir, que León igual tiene tanta construcción en piedra precisamente por esa facilidad. Es del estilo de Ávila, por ejemplo, que también hay mucha piedra, o Trujillo, Exacto, ¿no? Estamos, León, en un entorno privilegiado para la construcción. Es así. León tiene a 20 kilómetros la zona cantábrica. Y entonces la zona cantábrica tienes una variedad enorme de materiales. Vosotros que estáis aquí en la montaña lo sabéis bien, ¿no? Aquí tenemos calizas, areniscas, tenemos toda la serie del Paleozoico, por lo tanto tienen tanto variedad en color como en calidades, ¿no? y en diferentes características, bueno, del tipo mecánico. Por lo tanto, y de hecho eso se ve, ¿no? O sea, en León, como ciudad geoestratégica, este término es importante explicarlo, porque es aquella ciudad que está cerca o en un entorno en donde le permite, ¿no?, obtener material pétreo para poder construir. Y en el caso de León es clarísimo. Primero, además hay una secuenciación en los materiales. Primero, en las primeras fases constructivas, época romana, las primeras construcciones utilizan el material del entorno, que son calcretas, que son unas calizas que se erosionan mucho, muy arenosas, en el entorno de la localidad de León, o sea, de la ciudad, a 2-3 kilómetros, en la zona del Bernesga, el Porma, fundamentalmente, y el Esla, incluso. Y luego se dan cuenta, bueno, de que ese material no tiene unas características mecánicas adecuadas, y entonces es cuando empiezan a buscar un material idóneo, y ahí es donde aparece la piedra de Boñar, siglo XII, asociada a la construcción, bueno, antes incluso del XI, asociada a la construcción, pues, del románico, ¿no?, Colegiata de San Isidoro, y a partir de ahí la gran explosión en la Catedral de León y luego en el Renacimiento con San Marcos o el Palacio de los Guzmanes. Bueno, y anteriormente San Miguel de Escalada también está... Exacto. San Miguel de Escalada es la primera de las referencias, la arquería. Entonces hay una secuencia en el uso de materiales, y se ve perfectamente cómo, pues, empiezan con los miocenos más cercanos, luego descubren la cantera de Boñar y el entorno de Boñar para sacar estas dolomías, y luego en el siglo XVII y XVIII, por un carácter también estético, pero también, bueno, por una cuestión de poder extraer ese recurso, utilizan mucho los rojos, la caliza griot, de la zona de Pola de Gordón, de la zona de la Robla, todas esas calizas que también son muy utilizadas en León. Pero hay una clara secuenciación en el uso de materiales, y además se ve, pues eso, ¿no?, que es una ciudad en donde tiene una gran riqueza en cuanto a materiales pétreos, y eso es, lógicamente, divulgación geológica que se puede ver en la calle, pisando la calle y viendo los edificios. De primera mano. Sí. Y vamos a concretar ya un poco con la piedra de Boñar. Sí. ¿Y qué tiene la piedra de Boñar, como el agua? ¿Qué tiene para que la bendigan? ¿Qué tiene la piedra de Boñar de bueno? Pues la piedra de Boñar, como ya te comenté, fue un recurso que empezaron a emplear sobre todo a partir de los edificios románicos, ¿no? O sea, Colegiata de San Isidoro de León, y luego ya en la época gótica, pues el gran desarrollo de la Catedral de León, y también en el Renacimiento, pues todo lo que es el patrimonio arquitectónico asociado al Camino de Santiago, como es el Hospital de San Marcos de León, o también estamos hablando de hace 1000 años. Obras civiles, claro, como el Palacio de los Guzmanes. Bueno, 1000 años que tenemos 1000 años constancia. Porque la primera constancia que tenemos, y fue a partir de un estudio que hemos hecho en la iglesia de San Miguel de Escalada, la arquería de San Miguel de Escalada, está realizada en piedra de Boñar. Gómez Moreno ya lo había sugerido, y efectivamente así es. Y entonces, bueno, claro, te haces la pregunta, ¿por qué traen la piedra de Boñar, que está a 35 kilómetros, y por qué la traen aquí? Bueno, pues la traen por sus características. O sea, es una piedra que se trabaja bien, tiene un tamaño de grano muy, muy aceptable para poder tanto utilizarla como piedra de sillería para elementos estructurales, como para también decorativos, o sea, para elementos decorativos. Y bueno, pues esta roca que tenemos aquí, pues como podéis ver, es muy homogénea, aparentemente es bastante homogénea, y te permite trabajarla. Es relativamente blanda, ¿no?, trabajándola en húmedo.
Por tanto, tiene esa dualidad. Por un lado, me vale para piedra de sillar, para poder hacer grandes bloques y construir, pero también me vale para poder hacer elementos decorativos, capiteles, fustes de columnas, basas y demás. Sí. Por lo tanto, es una piedra muy versátil. Muy versátil. Y luego el color, estéticamente, también, bueno, pues la valoraron, ¿no? Porque estos colores crema y demás, pues está muy valorado. Es una piedra muy bonita. ¿Cómo la transportaban? ¿Con carros y animales? Sí, en aquella época era frecuente el transporte con animal, ¿no? O sea, con bueyes, carga de bueyes y te trasladaban, pues a León podría ser 2 jornadas probablemente el transporte. Y relacionado también con el tema de la piedra de Boñar, pues eres el responsable de que se proponga para que la piedra de Boñar tenga la designación de patrimonio mundial. Sí. Yo tengo aquí en inglés Global Heritage Stone Resource, que sí. es patrimonio mundial de recursos pétreos, o no sé si es literalmente así. Piedra patrimonial, se podría decir, o piedra de patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué merecería la piedra de Boñar? Bueno, la denominación esta que comentas la otorga la IUGS, ¿no? la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que es una asociación de más de 120 países en donde se centran pues todos lo que es las personas investigadores, ¿no? que trabajan en el campo de las ciencias de la Tierra. Y concretamente hay una subcomisión, ¿no? que se dedica al tema de la piedra natural y el patrimonio histórico, y esa subcomisión es la encargada de valorar aquellas piedras que pueden tener esa denominación, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir una piedra o un material pétreo para que tenga esta denominación? Bueno, pues lo primero que tiene que cumplir es que tenga un patrimonio histórico asociado de primer orden. La piedra de Boñar lo cumple. Estamos hablando del mayor ejemplo del románico peninsular, que es la Colegiata de San Isidoro, uno de los mayores ejemplos del gótico, que es la Catedral de León, y un renacimiento esplendoroso como puede ser Obra Civil, Palacio de los Guzmanes o el Hospital de San Marcos. Por lo tanto, ese primer punto lo cumpliría. El segundo punto sería que fuera una roca en donde hubiera un corpus documental. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que haya muchas publicaciones, ¿no? Publicaciones científicas publicadas en revistas de impacto, y que tuviera una trayectoria de investigación. En eso estamos trabajando ahora, porque quizás ese era el punto que estaba menos desarrollado, pero bueno, ya hemos lanzado diferentes publicaciones en ese contexto, precisamente para que pudiera cumplir con ese punto. Y luego el tercer punto es que tuviera o que fuera una roca usada internacionalmente, que frente a lo que se pueda pensar, la piedra de Boñar se utiliza tanto en Francia, por ejemplo, en la restauración del castillo de Fontainebleau, al sur de París, se utiliza en Malabo, en Guinea Ecuatorial. El ayuntamiento, ayuntamiento de Malabo, en Guinea Ecuatorial, y luego en el entorno nacional también se utiliza en edificios muy representativos. Por ejemplo, Santander, en la sede del Banco Central de Santander, es toda de piedra de Boñar. El Hotel Bahía en Santander es todo de piedra de Boñar, y por tanto es frente a lo que podíamos haber pensado, a mí también me sorprendió, tiene un radio de acción muy importante frente a lo que se podría pensar. Por tanto, es una piedra que cumple todos los criterios, ¿no? Y en eso estamos trabajando, pues para que en breve espacio posible de tiempo pues tenga este reconocimiento. ¿Y qué supondría que fuera declarada patrimonio? Bueno, lo primero pondría a Boñar en el mapa de las principales rocas internacionales del mundo. Estamos ahora mismo. Ponernos en contexto, claro, ¿qué piedras te lo voy a comentar? esta? En España concretamente es Macael, que lo conoceréis. Mármol de Macael. En Almería, ¿no? Sí, Villamayor, Salamanca, asociada a todo el patrimonio histórico de Salamanca, y el granito de Alpedrete por su influencia en el patrimonio histórico de Madrid, todo lo que es el Palacio Real y los edificios borbónicos. Piedras internacionales, podría de hecho, los mármoles de Carrara, ¿no? De Carrara, en Italia. Está también Estremoz, en Portugal. O sea, que son las piedras más representativas a nivel internacional. La Champions de las Exactamente, de las sería la Champions de los materiales pétreos. Y entonces, en ese sentido, sería muy, muy interesante porque Boñar estuviera... ¿Esto supone una mejora, o quiere decir, un aliciente que se siga explotando la piedra? Claro, eso es otro de los aspectos muy interesantes. De hecho, con la familia que tiene la cantera, la familia que las explota, lo comento muy habitualmente, ¿no? O sea, hay muy pocas canteras históricas en activo. O sea, date cuenta que este recurso lleva explotado desde el siglo X.
y estamos en el 2024 y podemos decir que hay todavía una cantera en donde se sacan bloques iguales que los se sacaban hace 1000 años. No lo sé cómo es la situación y eso de la es una cantera. excepcionalidad. ¿Hay piedra de Boñar para rato? Quiero decir, La situación de la cantera está todavía en activo y todavía suministra material. Entonces, eso es una singularidad. O sea, que exista todavía una cantera histórica en activo, a nivel de interés histórico, es una total singularidad. Es 1000 años de explotación ininterrumpida. Y es algo que aquí mismo deberíais de conocer, porque realmente es una singularidad a nivel geológico y a nivel de explotación, ¿no? de un recurso. De hecho, es tan importante como que cuando se necesita hacer una sustitución, por ejemplo, en la Catedral de León o en cualquier patrimonio histórico asociado a esta piedra, como es todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad de León, tienen la posibilidad de obtener el recurso. Y eso es muy difícil. O sea, el recurso original, poder sacarlo, porque muchas veces pues esas canteras, como hemos hablado antes, están cerradas, están tapadas o colmatadas por los sedimentos, o a veces no están ni localizadas. Similar, con lo cual, o se busca algo similar, que en mi opinión no se debería hacer, porque realmente un edificio está en contexto con el entorno y por tanto hay que respetar, ¿no? esa relación histórica, pero claro, el tener el recurso disponible pues es una ventaja, ¿no? Y en este caso en Boñar pues se da. ¿Y en qué punto está ahora mismo la situación? ¿Está presentado? ¿Está de cara a la denominación? Pues como te comenté, estamos ahora cerrando ya la propuesta, porque ya hemos lanzado todo lo que son los artículos científicos para que puedan ser publicados, y en el momento en que esos artículos ya estén publicados, la propuesta se lanzará ya definitivamente y se valorará por la subcomisión. Yo creo que en el periodo de 1 o 2 años pues tendríamos ya porque la subcomisión se reúne cada 2 años, entonces tendríamos ya la próxima vez pues será de aquí a 1 año y medio. Entonces yo creo que en ese periodo de tiempo puede estar la pues qué importante poner el valor, que yo creo que hay muchísima gente que de hecho no sabe igual dónde está la cantera, y en el paraje de Sierra Redonda, que de paseo, vamos, está totalmente accesible. Ya entrar, supongo que habrá que entrar con permiso de la empresa que lo está explotando. Que la verdad yo no lo sé, pero ya no solo en términos divulgativos, hay un turismo relacionado con las rocas y con las construcciones, porque bueno, me parece como muy interesante relacionar la cantera con el monumento, ver el origen, explicarlo todo. Aquí no lo hay. Pero... Pues has dado en el clavo, o sea, porque uno de los objetivos, aparte de identificar y localizar la cantera, es luego divulgarla, ¿no? O sea, porque no vale de nada localizarla y ponerla en un punto y en un mapa si los ciudadanos no lo valoran, ¿no? Entonces, uno de los objetivos también de estos proyectos que estamos desarrollando es realizar recorridos geomonumentales, de tal manera que en rutas, de hecho ya hemos ya lanzado alguna iniciativa en ese aspecto, en rutas se enlace el patrimonio arquitectónico con la cantera, ¿no? De tal manera que se explica al ciudadano que es un todo uno, ¿no? Que el edificio y la cantera es algo que tienen que estar o que están juntos y que van de la mano. La producción en la cantera con la planificación de la obra. Entonces hay muchas iniciativas en ese sentido, y de hecho ya hay varios recorridos geomonumentales, ¿no? En donde te puedes hacer un recorrido en donde puedes visitar la cantera y los monumentos asociados. Hay ciudades que se dan a ello, por ejemplo Trujillo en Extremadura, en Cáceres, es una ciudad que tiene a los pies la cantera, y esos espacios son muy interesantes a la hora de divulgar. Pero lo importante es que el ciudadano, o sea, que la gente que viva en el entorno sepa y sea consciente de lo que tiene. Y aquí en Boñar, yo siempre lo digo, o sea, tenéis una excepcionalidad. O sea, es una piedra que se lleva explotando durante 1000 años, y yo creo que la administración local tendría que ponerlo en valor. De hecho, en el 2018 firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Boñar durante 4 años. Ese convenio ya ha caducado, y iba un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, dar a conocer la piedra de Boñar y valorizar todo lo que tenéis aquí. Pero yo creo que cuando entras a Boñar no hay ni una sola referencia a la piedra de Boñar. Y cualquier ciudad tiene su monumento al cantero, su monumento al vino, y aquí tenéis, o sea, León es León, el patrimonio de León es como es gracias a Boñar.
Y es así. Pues no te quepa la menor duda de que no sabemos lo que tenemos ni lo tenemos puesto en valor, porque bueno, yo no sé, ahora se llevan tanto los centros de interpretación de una manera o de otra, pero yo creo que la situación de Boñar, bueno, yo no sé si la montaña en general, que los edificios están hechos en piedra, pero en Boñar, bueno, lo que es el centro, casi todas las casas son de piedra, como en toda la montaña, no es como en el sur, que es más adobe, cuando se construyen las viviendas, pero yo creo que, bueno, gracias a tu ayuda vamos a ponerlo un poco más en valor cuando nos oigan y a ver si situamos. Las letras estas que se han puesto en la plaza sí, de Boñar es piedra de Boñar. Sí. Pero bueno, con la clase que nos estás dando hoy, a ver si se renueva el convenio, nos ponemos en valor y nos damos cuenta del gran bien que tenemos aquí. Enrique, yo no sé a partir de ahora qué toca, porque bueno, si tenemos que esperar un año y medio, yo no sé si estamos bien situados o hay otras 10 piedras por el mundo que compitan con nosotros. Compite es a nivel internacional, o sea, es difícil, o sea, el conseguir la denominación es complicado, pero bueno, hay que insistir en ello y la subcomisión lo valorará y yo creo que bueno, yo creo que es una roca que está en condiciones de poder tener esa denominación. Y luego de cara a lo que pueda superar eso es lo que ya habíamos comentado, esto es una denominación de carácter científico, ¿no? O sea, que al final no deja de ser algo en donde se reúne un número de expertos y valoran las propuestas. Pero de alguna manera yo creo que es importante, ¿no? Tanto para la provincia como para la localidad de Boñar y toda la montaña de León, pues tener una denominación de este tipo. Y sobre todo, más que nada que la denominación, porque la denominación puede tenerla o no tenerla, pero la piedra de Boñar tiene la importancia que tiene. Y la importancia ya la tenéis, y es la Catedral de León, es ver San Isidoro. O sea, yo cuando veo San Isidoro, cuando veo la Catedral de León, cuando veo San Marcos, cuando veo el Palacio de los Guzmanes, yo siempre pienso es que León, el color de León, es gracias a la piedra de Boñar. Y de aquí salió todo. Oye, una duda ya por eliminar estos bulos o lo que sea. Lo comentabas al principio que la piedra de Boñar en la catedral, bueno, que se ve que bueno, pues que está deteriorada y todo esto, comentabas que era porque precisamente las capas primeras que la sacaban, que también tiene sus casi 1000 años. Claro. Entonces, esa mala fama te quería decir de que puede tener la piedra de Boñar que se desgasta, obviamente la descartamos. Quiere decir, bueno, se desgasta como todas, supongo. O sea, dentro de lo que es la piedra de Boñar que se explotan diferentes bancos, ¿no? O sea, la piedra de Boñar está dentro de una formación que se llama Formación Boñar, precisamente, y la definió ya Evers en 1967. Y dentro de esa formación geológica hay varios niveles, ¿no? Que se llaman miembros. Pues hay algunos que son calcarenitas, otros que son más arcillosos, y el superior, el que está arriba, es el más dolomítico, ¿no? Entonces, lógicamente, hay diferentes tipos de piedra de Boñar y con diferentes composiciones, ¿no? Dentro de siempre que es una roca carbonatada, bueno, aunque hay dolomitización, ¿no? Y hay transformación del carbonato cálcico a carbonato magnésico, pero hay diferentes niveles. Entonces, bueno, hay piedra de calidad, hay niveles para explotar piedra de calidad y muchas veces, como hablamos antes, pues esa alteración, ¿no? del paso de los años, pues es debida a que son bloques que han sido extraídos muy en superficie. Y a eso hay que añadir dos cosas, porque hay gente que la critica. Pero claro, yo siempre digo lo mismo, o sea, la roca de Boñar lleva 1000 años expuesta a un clima que precisamente en León no es cómodo. O sea, aquí hay heladas, hay diferencias de temperatura, hay lluvia, hay viento. O sea, no es el mejor de los escenarios. Y ahí está. Dan problemas, lógicamente. Todas las piedras dan problemas. Pero la piedra de Boñar es una piedra pues que tiene un comportamiento aceptable para poder utilizar en construcción. Pues qué importante es la piedra de Boñar. Muy importante. Oye, quería comentar aquí un libro que nos has traído, que me parece como muy interesante. El Camino de Santiago se hace a caballo, en bicicleta, en burro, pero no me había dado yo cuenta de que se puede hacer a través de fijarse precisamente en lo que es los elementos, los materiales pétreos construidos a lo que hay en el Camino de Santiago. Que me decías que este era también tu doctorado. Sí, mi tesis doctoral es esa. Esto hay que trabajarlo, pero también se te tiene que ocurrir. Decir, oye, ¿cómo hago yo el Camino de Santiago? Mirando, ¿tú lo has hecho el Camino de Santiago? Sí. Con deformación profesional total. Lo he hecho y yo siempre digo lo mismo. Tuve la suerte de poder hacerlo, no la traza del camino, sino a 15 kilómetros al norte y al sur, buscando precisamente las canteras. Y claro, una cosa es la traza del camino
y otra cosa es el entorno del camino. O sea, dentro, en ese margen de 15 kilómetros al norte y al sur de lo que es la traza del Camino Francés, pues encuentras abadías, monasterios, iglesias, eremitorios. O sea, es impresionante. Entonces, claro, eso lógicamente el peregrino no puede conocerlo a pie, y yo he tenido la suerte de poder, buscando los recursos y buscando las canteras, poder conocer todo ese entorno, ¿no? Todo eso que es el Camino, ¿no?, de Santiago. Muy, muy interesante, sí. Pues De Piedra, de Enrique Álvarez Areces, yo no lo sé si la gente lo busca, lo encontrará. Sí, se puede comprar. Por el Instituto Geológico y Minero de España. Enrique, aquí callado está Cipri, pero va a dejar de estar callado porque él no sabe quién es el invitado ni a qué se dedica, y con lo que observa pues nos cuenta algo, ¿no? Yo antes de nada voy a decir que he estado tomando notas antes de que dijerais cosas que después habéis dicho. Yo no sé si hay un proceso telepático en esta sala, a veces no tengo ni idea. Bueno, pues precisamente de eso empiezo hablando, ¿no? De como si de algo metafísico se tratara, y en el lugar en el que estamos, los elementos de la naturaleza que nos definen, como ya sabéis, son el agua y la piedra. Y esto parece que lo haya dicho el mismo Merlín, pero no, hoy lo he dicho yo. La primera en esta casa ya tuvo sus minutos, y hoy le corresponde a la piedra. Y nadie lo podría definir mejor. Alguien del lugar que las haya puesto a todas en valor y en el sitio que les corresponde. Y todo ha parecido, o me ha parecido a mí muy técnico, pero tiene su historia y su parcela emocional, y diría que incluso hasta romántica. Hoy he descubierto que, como las personas, hay piedras buenas y malas, regulares y alteradas, superficiales y profundas, también duras y blandas, hasta incluso mejorables. Entonces, en mis primeras conclusiones, ¿cabrían procesos geológicos para mejorar o implementar procedimientos de mejora en las personas? Pues no lo sé. A priori, lo que sí hay son personas más irreflexivas que algunas piedras, y entiendo que alguno se dará por aludido de esto que acabo de decir, seguro. Y perdonadme porque ya veo que hoy me dispersé un poquito, y aunque lo haya hecho de cualquier forma, lo que también asumo como cierto, que de lo más dispar surgen a veces pinceladas humanistas que ayudan a explicar cosas como las que pasan cada día. Y tras bajar de mi nube, hoy se han explicado entre estas cuatro paredes cosas de nuestra historia que no pueden considerarse laterales. Ella nos puso en el mapa, y si somos de ser bien nacidos, tenemos que conocer y ser agradecidos a páginas de la historia que estarían en blanco si la piedra de Boñar no hubiera existido. Gracias. Muy bien, me ha encantado. Enrique, oye, nada más mirarte la cara se te ve que eres muy buena persona. Esta sonrisa, lo intento ser. Esta sonrisa yo creo que te avala. Que, oye, además, desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias por hacer el trabajo que haces, por ponernos en el sitio, a nivel particular, egoístamente desde el punto de vista de Boñar o de la montaña, porque muchas veces, a ver si se hace, primero por poner en valor la piedra de Boñar y por llevar pues la documentación, el papeleo, para que seamos patrimonio mundial. Que si nos lo dan, porque sería de todos ese nombramiento, fenomenal. Pero si no nos lo dan, que tengamos la capacidad de poner en valor lo que tenemos, que son 1000 años o 1000 y pico años de gente trabajando, antiguos vecinos nuestros que estuvieron ahí dando el callo para trabajar digo, ellos no lo sabían, pero por poner a Boñar en el mapa. Y Boñar pues ya tiene su nombre, y gracias a ellos pues todavía mucho más. No sé si se nos queda algo, Enrique, que estoy encantado de que hayas venido. Me costó un poco localizarte, porque, pero bueno, al final dimos uno con el otro. ¿Se nos queda alguna cosa que quieras comentar? No, nada, simplemente agradeceros, decir lo que acabas de comentar y subrayarlo, ¿no? Que tenéis que estar orgullosos de lo que tenéis, y eso es fundamental, y darlo a conocer sobre todo.
porque tenéis, ya os comenté, bueno, pues un tema que es muy interesante y muy importante, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, la influencia de la piedra de Boñar, tanto en León como en la provincia, pues es espectacular, y es algo que tenéis que subrayar y de lo que tenéis que estar orgullosos, independientemente de cualquier denominación. Así que muchas gracias, y también agradeceros la labor que hacéis aquí, porque bueno, a mí la radio me encanta. Al estar en Madrid es algo que oigo por obligación en los atascos, con lo cual siempre una hora de radio todos los días, pero en el marco de un atasco, y aquí pues sois un vehículo de transmisión, ¿no? y de contactar a la gente que, bueno, en esta tierra hace falta, ¿no? De los pueblos, y seguro que estáis haciendo una gran labor. Así que muchas gracias por... Pues muchas gracias. Decías al principio que no, que una clase no, ha sido una clase magistral. Pues no era mi intención, yo hubiera preferido que hubiera sido hablar y conversar como hemos amigos. Hablado y hemos aprendido y nos hemos pasado bien. Y, bueno. Y de un leonés y una asturiana, pues ha salido un tío fenomenal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. A vosotros, gracias. Hasta aquí Amablemente. Regresamos la próxima semana con nuevos invitados para descubrir su vida y aprender de su experiencia.